Bueno, bienvenidos. Algo que se ha convertido seguramente en uno de los platos más fuertes del evento de Pulso IT de todos los años. Ya es el cuarto año consecutivo que lo tenemos a Maxi Montenegro con nosotros para que nos venga a desplegar un poco toda su experiencia y sus conocimientos acerca de lo que está pasando en el país y lo que piensa que va a pasar para los próximos meses. Pero antes de hablar con Maxi, les presentamos este auspicio. Bueno, a mí me gusta presentarlo como la cábala de Pulso IT. Abramos plano. Maxi, ¿cómo estás? Sebas, gracias por la invitación, gracias a Alejandro, a Cadmi. Un gusto estar acá. Vos sabés que ya va el cuarto año consecutivo, el sector viene cada vez mejor, cada vez más potenciado, acorde con las tendencias del mundo. La Argentina está teniendo algunos problemitas que ahora vamos a contar un poquito en la exposición. Siempre tus charlas son muy esperadas porque siempre pasa algo raro cuando vienen tus charlas y eso, digamos, hace que sea mucho más interesante todo lo que nos vas a contar, ¿no? Sí, siempre pasan cosas, ¿no? En la Argentina, lamentablemente, vamos a hablar un poquito en la presentación, ¿eh? Es ese país donde te vas una semana y pasó de todo. Volvés a los 10 años y seguimos en la crisis de siempre. Bueno, vamos a hablar un poquito a ver si podemos salir de esa crisis. Y yo te quiero agradecer mucho porque siempre nos acompañás, como decíamos recién, cuarto año consecutivo que estás acá. Y este año, bueno, tenemos nuevo presidente de la CADMI, que es Alejandro Boggio, y él no está en este momento para acompañarnos, pero sí nos dejó un video como también dando la bienvenida oficial a todos los que están viendo, así que te invito a que lo veamos juntos. Quiero darle la bienvenida a esta quinta edición de Pulso IT. El día tan esperado llegó finalmente después de muchísimo trabajo de todos los que conformamos la Cámara de Mayoristas de Informática. Tenemos este evento que para todos nosotros es muy importante, para todos ustedes es muy importante y esperamos que, como siempre, cubra sus expectativas. Serán 3 días intensos en donde no solo podrán visitar los espacios de los distribuidores y de los fabricantes, en donde podrán ver todas las novedades que hay de productos, todas las novedades que hay de la forma de hacer negocios en la Argentina, sino que también vamos a contar con charlas y paneles de especialistas que nos van a estar explicando lo que está pasando en este mercado de informática. Los espacios de los mayoristas estarán habilitados no solamente para ofrecerles las novedades que cada uno de ellos tiene para comercializar sus productos, sino también con precios diferenciales en una gran gama de productos. El final con una novedad, la Copa Pulso IT, en donde los principales equipos de gamers de la Argentina realizarán un torneo de exhibición. Este año volvemos a una presencialidad cuidada, adaptándonos a la realidad que nos toca vivir. Poder relacionarnos nuevamente uno a uno es algo que estábamos necesitando y espero que todos nosotros podamos disfrutar del evento del último día. Por último, quiero agradecer a todos los que hacen posible esta exposición, a los fabricantes, a los medios, a la producción, a los empleados de todos nuestros socios y, por sobre todas las cosas, a todos ustedes, a los que nos han acompañado durante todo el año. Les doy la bienvenida y disfruten del evento. Bueno, cumplidas las palabras de Alejandro Boggio, bueno, hay nuevas autoridades desde hace poquito tiempo en la CADMI, Alejandro Boggio presidente, Sergio Heroldi vicepresidente. Como decía, cumplidas las palabras de bienvenida oficial, creo que todos estamos esperando este momento y yo en particular también porque soy un fiel seguidor de Maxi, así que me voy a sentar acá al costado como un oyente privilegiado y te doy el pase para que ya pongamos la presentación y te escuchemos, Maxi. Gracias, Sebas. Vamos a hablar un poquito de esto, ¿no? Atrapados en la crisis de siempre, ahora van a ver por qué. Y la pregunta es si esta vez va a haber una salida diferente. La pandemia no hay duda de que aceleró todo en el mundo. Las tendencias que veíamos del impacto de los cambios tecnológicos desde principios del siglo XXI se aceleraron brutalmente, como si le pusiéramos un fast forward a la película que estábamos viendo en Netflix, cambios en la producción, en el trabajo, en la distribución, en el consumo,
todo se aceleró, todo lo que estábamos viendo y decíamos, miren cómo están cambiando las cosas, bueno, en un año y medio cambiaron todavía más rápido. Pero también puso en un lugar central el rol del Estado en las megacrisis, en este caso para coordinar medidas sanitarias, pero no solamente también medidas sanitarias, sino también medidas de salida a la crisis económica, porque nos dimos cuenta que ante esos cisnes negros impresionantes que cambian todo, se producen fallas de mercado y es necesario que aparezcan el Estado, sobre todo lo vimos en los países centrales, coordinando al mercado para salir rápidamente, no solamente de la pandemia, de lo sanitario, sino también en lo económico. La crisis y la pandemia también desnudó la desigualdad creciente en las sociedades, más desarrolladas incluso, lo cual plantea un desafío no menor para las democracias modernas en términos de representación política, en una era de un avance impresionante de las redes sociales y de las fake news. También planteó la crisis mundial de la pandemia los problemas de logística y de transporte a nivel mundial frente a estas megacrisis, la crisis de los containers que el sector conoce bien, la interdependencia y la integración de la producción mundial que cuando empieza a tener problemas en algún eslabón de la cadena de suministro o en la cadena de valor, significan cuellos de botellas que disparan los costos en dólares y los problemas de abastecimiento en todo el mundo. Pero todas esas cosas que vimos como tendencias mundiales que están marcando una verdadera revolución tecnológica y económica que estamos viviendo, en la Argentina lo que ocurrió es que se aceleró y se potenció la crisis propia. Y no podemos discutir cómo enfrentar el país esa revolución en los próximos años, que se va a ir confirmando cada vez más, porque estamos atrapados en la misma coyuntura de los últimos 40 años. La inflación, que es un problema prácticamente inexistente hoy en Latinoamérica, más allá de la aceleración puntual o en los países centrales, la restricción de dólares, la devaluación y la crisis de siempre. Y ahora me meto en el tema de la coyuntura y qué es lo que está pasando en la Argentina y cuál puede ser la salida. Hace más de 10 años que en la Argentina distintas administraciones políticas se vienen gastando todas las cajas con las que el gobierno de turno administra el escenario de la crisis permanente. Es decir, se manotean fuentes de financiamiento para tratar de frenar la crisis y después siempre termina en una crisis y un agravamiento de la situación. Cristina Fernández de Kirchner, en su primer mandato, 2007-2011, se terminó con el superávit fiscal que había heredado de su esposo, de la administración anterior. Eso se acabó en el primer mandato de Cristina, el ahorro del sector público, es decir, que el sector público recaudaba más de lo que gastaba. En el segundo gobierno de Cristina Fernández se terminaron las reservas del Banco Central. Se puso un cepo para llegar con lo justo a diciembre del 2015 y no caer en default de la deuda, pero justamente hubo que poner el cepo para dosificar esas reservas y poder llegar sin una devaluación a diciembre del 2015, pese a que había una brecha cambiaria. En el gobierno de Macri se terminó el megaendeudamiento, es decir, un gobierno que sin reservas, sin superávit fiscal, incluso con un déficit fiscal importante, apeló levantando el cepo a una emisión de deuda récord en dólares en el mundo. Argentina emitió en 2016-2017 80.000 millones de dólares, muy por delante de cualquier país emergente. Emitió 3 veces más deuda que México en dólares, 6 veces más deuda en dólares que Brasil. Bueno, eso se terminó con el gobierno anterior. Y finalmente, con la actual administración de Alberto Fernández, se terminó la emisión monetaria y la demanda de pesos, es decir, la posibilidad de, como ocurrió el año pasado, de emitir 2 billones de pesos y que eso no generara un estallido enorme. Eso se terminó cuando se reabrió la economía y la inflación nuevamente volvió a dispararse arriba del 50%. Es decir, la Argentina, que tenía la posibilidad de emitir para financiar ante la crisis de la pandemia y no le quedaba otra alternativa, no tenía otra fuente ante el derrumbe de la recaudación y la necesidad del gasto COVID, porque habías obligado al sector privado por las prevenciones sanitarias a cerrar la economía, no le quedaba otra que esa emisión monetaria. Pero los argentinos en un momento se dieron cuenta que eso tiene un límite
y hoy ese recurso prácticamente ya no está disponible porque todo lo que emitís en excedente, de los pesos que emitís, se van directamente al dólar, te disparan la inflación y generan una eventual crisis todavía mayor. Con esto, ¿qué quiero mostrar? Que hay un problema de fondo, que la Argentina hoy está sin colchones, con reservas mínimas en el Banco Central, sin fuente de financiamiento, porque se fueron agotando cuando el gobierno de turno manoteó esa fuente de financiamiento para administrar la crisis, y con una moneda que los propios argentinos repudian, rechazan. Es decir, cualquiera que obviamente tiene algún ahorrito, algún excedente, difícilmente se quede con esos pesos en el bolsillo, sino que inmediatamente va a ir a buscar algún dólar para dolarizar, para refugiar en moneda dura en esta coyuntura esos ahorros. Ante esta situación empieza a darse una cuenta regresiva que está marcada por la aceleración de la inflación. Lo que hemos visto en los últimos meses, cuando la inflación se acelera ya por niveles arriba del 52%, como ha ocurrido con los últimos datos de inflación de septiembre y con los datos de octubre, que también vinieron muy mal en términos inflacionarios, marcan una cuenta regresiva y todo un dilema para después del 14 de noviembre, porque este ritmo de inflación, arriba del 50%, se da en un contexto en el cual hay tarifas públicas congeladas, es decir, hay precios que no aumentan directamente, luz, gas, agua, transporte público en el área metropolitana. Hay un dólar oficial totalmente planchado desde marzo de este año, ahora van a ver los números, y hay control de precios varios, por ejemplo, el precio de los combustibles, que el último aumento fue en marzo, y obviamente en algún momento, con la suba del precio del petróleo, va a tener que volver a actualizarse. El precio de los combustibles, por ejemplo, que si subiera más rápidamente el dólar oficial, inmediatamente vendrían detrás de eso aumentos adicionales. Eso plantea un escenario muy complejo para adelante, porque claramente los precios que están congelados en algún momento se van a tener que descongelar, sobre todo porque, ahora lo vamos a ver, Argentina va a un acuerdo con el Fondo Monetario y esa es una de las condiciones que está imponiendo el FMI, pero además porque el dólar electoral, es decir, haber hecho este año lo mismo que se hizo en las últimas 5 elecciones, que es frenar el dólar oficial para tratar de anclar los precios de la economía y que la inflación en el periodo eleccionario sea un poquito menor, está muy desalineado en este momento. Fíjense, en los primeros 9 meses del año, el dólar oficial subió solo 17,8%, y la inflación medida por el INDEC fue el 37%, es decir, el dólar oficial corriendo 20 puntos por debajo de la inflación. A este ritmo, el dólar oficial va a terminar con un aumento del 23-24% este año y la inflación va a terminar arriba del 51%, es decir, el dólar oficial corriendo casi 30 puntos abajo de la inflación. Y ya hemos visto en otras experiencias que esto no se puede sostener mucho más tiempo después de las elecciones, sobre todo porque la Argentina está con un nivel de reservas netas, es decir, reservas reales, dólares contantes y sonantes en el Banco Central, que está en un nivel mínimo, alrededor de 4.000 millones de dólares, que es más o menos como empezó el año. Ahora van a ver, en este año la Argentina empezó con ese nivel de reserva, va a terminar con ese nivel de reservas, pero en el medio hubo un ingreso récord de agrodólares, de los dólares de la soja. Nunca la Argentina había tenido en su historia una cosecha y precios de la soja tan elevados y sin embargo esos dólares no se pudieron acumular en el Banco Central, producto de la desconfianza, se fueron por la ventanilla de la cuenta capital y por eso el Banco Central está terminando con un nivel de reservas mínimas. Si uno mira lo que pasó en las últimas 4 elecciones previas a esta, había ocurrido algo muy similar. El dólar oficial, los 6 meses previos a la elección, en el 2013, 2015, 2017 y 2019, siempre corrió muy lentamente, es decir, se frenó el dólar oficial para tratar de desacelerar la inflación, y los 6 meses después de la inflación, 2013, 2015, 2017 y 2019, el dólar oficial corrió muy fuertemente respecto al periodo anterior. Es decir, la típica, se ancla el dólar oficial, el dólar electoral, en ese año de elecciones, los 6 meses previos,
para tratar de tener cierta estabilidad y cierto sosiego en los precios, y los 6 meses posteriores hay un desanclaje del dólar oficial, una fuerte suba, y después de eso una fuerte aceleración en la inflación. Y la pregunta es cómo hacemos hoy, porque hoy la situación es mucho más compleja que en aquellos años. En el 2013 había mucho más reservas y había una inflación del 25%, lo mismo que en el 2015. Hoy hay una inflación arriba del 50%, sin reserva del Banco Central, y eso plantea todo un desafío mirado para adelante. De hecho, fíjense, este cuadro marca el dólar real a valores de hoy. Esto es una medida de la competitividad. Y lo que muestra esto es que en 2011, por ejemplo, también se hizo lo mismo, anclar el dólar oficial para tratar de desacelerar la inflación, pero en 2011 había un cepo cambiario que se puso inmediatamente después de la elección con muchísimas más reservas en el Banco Central. En el 2013 se hizo algo similar, el dólar terminó el año por debajo en términos reales de cómo había empezado y hubo una devaluación posterior, la de Kicillof en el 2014, que llevó los precios del 25% anual al 40%, y en el 2015 también hubo un anclaje del dólar oficial y terminó con la devaluación de Macri a fines del 2015. Pero lo que quiero mostrar acá es que, ojo que estamos en una situación de dólar oficial similar al que había en el 2013, pero estamos ya con super cepo, estamos sin reservas, con una brecha récord, los dólares alternativos están 80, 90% más caro que el dólar oficial, una brecha que es casi el doble de lo que tenía el segundo gobierno de Cristina. Y la pregunta es cómo se sale, porque si vos dejás que el dólar oficial después de las elecciones o a fin de año, en el verano, suba rápidamente, si no hay un programa que ancle las expectativas, que genere mucha confianza, la Argentina puede ir a un proceso inflacionario mucho peor del que hemos tenido hasta ahora. Si uno mira, y esto le interesa siempre mirar un poco al sector, el dólar oficial en términos competitivos, es decir, a valores de hoy, si está atrasado o no. Bueno, claramente el dólar oficial mayorista, el que usa el sector para pagar sus importaciones alrededor de los 100 pesos hoy, es un dólar que está atrasado, pero que no está súper atrasado. Es decir, es un dólar que ha quedado tan atrasado como el que tenía Cristina al final de su primer gobierno y por eso después tuvo que poner el cepo. Pero no es un dólar que está súper atrasado como el que quedó a fines de diciembre del 2015, que a valores de hoy sería un dólar de 68 pesos, o el dólar de a fines de diciembre del 2017, cuando Macri gana la elección de medio término, que a valores de hoy sería un dólar de 78 pesos. Claramente es un dólar atrasado frente al dólar alto del momento de mayor crecimiento de la economía en el primer gobierno de Kirchner. Pero con esto quiero mostrar que, ojo, que tiene que haber una corrección inexorable, y eso es lo que va a demandar el FMI después de las elecciones cuando se haga el acuerdo, pero no es un dólar que haya quedado súper atrasado y que inexorablemente Argentina tenga que ir a una devaluación como en otros momentos. El problema acá es que la brecha cambiaria, que es el dólar alternativo, el dólar blue o el dólar contado con liquidación, los dólares alternativos en blanco, han quedado muy elevados y esos dólares lo que están marcando es la expectativa de devaluación y desconfianza total que hay sobre el futuro. Obviamente el gobierno está tratando de que esos dólares hoy no superen los valores que llegó en octubre del año pasado, cuando se disparó la brecha cambiaria y a valores de hoy el dólar blue, por ejemplo, tocó un pico de 280, 290 pesos a valores de hoy. Eso hay que evitarlo a toda costa, porque efectivamente eso sería un escenario similar a el 89, cuando la economía terminó en una hiperinflación. Pero bueno, más allá de esa posibilidad, que yo creo que hoy está lejana si se hacen las cosas correctamente, lo que hay que tener en cuenta es que hay dólares alternativos que están muy caros, muy elevados, y hay un dólar oficial que está atrasado. Con lo cual, cualquier esquema de negociación con el Fondo Monetario lo que va a plantear es suban el piso del dólar oficial y generen confianza con un programa coherente y serio para bajar el techo de los dólares alternativos. Si no se logra ese esquema, claramente la Argentina va a un panorama todavía más difícil del que hemos visto hasta ahora, porque acá hay un gran riesgo, hay muchos pesos todavía en esta economía, de depositantes en plazos fijos que tienen más de 3 billones en pesos y que siguen apostando
a la tasa de interés del plazo fijo, con que una parte pequeña de esos depósitos pierda la confianza, 10 o 20%, y corran al dólar, a cualquier dólar, al blue, al contado con liquidación, al dólar MEP, generarían una situación muy, muy compleja. Y lo mismo la renovación de deuda en pesos que tiene todas las semanas el Tesoro Nacional. Hay en estos 3 meses 1 billón de pesos que se renuevan, que tienen que vencer y que el gobierno tiene que renovarlos. Si una parte de esos vencimientos no se renueva, claramente van a correr al contado con liquidación y eso presiona todavía más sobre la devaluación y la suba de los dólares alternativos. Por eso el esquema es de mucha complejidad y requiere, sobre todo en este momento crítico, de mucha conciencia del momento y de tratar de generar certidumbre hacia adelante a toda costa. Por ahora vemos estabilidad en los depósitos a plazo fijo, lo cual obviamente es algo tranquilizador, pero tampoco hay que quedarse demasiado tranquilo porque estas cosas, los economistas vemos las tendencias, lo que no sabemos es cuándo se disparan o se aceleran esas tendencias, y ya lo hemos visto con otras crisis en la Argentina. No hay que confiarse y pensar que esos fenómenos de crisis están lejanos, porque de un momento a otro pueden desencadenarse y obviamente cuando se desencadenan todos se lamentan y dicen cómo no se pudo prever. Finalmente, lo que les quiero mostrar es que el gobierno está en un proceso de entender los riesgos que esto lleva, por eso está en la negociación con el Fondo Monetario, ha tratado de achicar el megadéficit fiscal que generó la pandemia del año pasado y la mega emisión monetaria del año pasado. De hecho, este año el déficit fiscal y la emisión monetaria va a estar por debajo de lo que fijaba el presupuesto, pero igualmente la emisión monetaria, como única fuente de financiamiento, porque no hay otra forma de financiar al Estado en la Argentina y el Estado sigue teniendo déficit fiscal, la emisión monetaria sigue siendo muy grande, es menos, fíjense las barritas azules, es menos de lo que se emitió el año pasado y ajustado por inflación, obviamente es mucho menos, pero de todas maneras esto está generando toda una situación de incertidumbre si no se fija rápidamente cuál es el rumbo de salida y sobre todo porque todo lo que emite el Banco Central para financiar el déficit del Tesoro Nacional, después el Banco Central lo tiene que retirar de circulación, dándole a los bancos bonos que se llaman LELIQs. Los bancos le dan gran parte de los depósitos que tienen en sus cuentas al Banco Central, los pesos que se retiran de circulación, para poder sostenerse una tasa de interés mínima para pagar a los depositantes y los depositantes no corran al dólar. Toda esta calecita financiera tiene en sí un costo de emisión monetaria adicional, porque como ven ahí, el stock de LELIQs, de bonos que emite el Banco Central, ya supera los 4 billones de pesos, y para eso el Banco Central tiene que emitir más de 100.000 millones de pesos por mes de intereses para dárselo a los bancos, para que los bancos le paguen a los depositantes, para que los depositantes no corran al dólar. Todo eso, obviamente, tiene el riesgo de desarmarse si en algún momento los depositantes pierden totalmente la confianza, le piden los pesos a los bancos le cancelan las LELIQs al Banco Central, que le da los pesos para darse a los depositantes para que los depositantes corran al dólar. Lo que quiero mostrar con esto es que estamos ante enormes riesgos por delante y la única forma de afrontar esos riesgos claramente es mostrando cuál es la hoja de ruta, no en los próximos 20 días, sino en los próximos años. La Argentina va a un acuerdo con el fondo que tiene las 3 condiciones típicas del fondo en todos los acuerdos: un menor déficit fiscal, que implica aumento de tarifas de servicios públicos para reducir la cuenta de subsidios energéticos que se ha disparado, y eso tiene un problema de aplicación política en una economía que tiene 52% de inflación y tiene una discusión muy grande dentro del gobierno de cómo seguir hacia adelante. Va, obviamente, a recortar la emisión monetaria, es otra de las exigencias del Fondo Monetario, y una exigencia de acumulación de reservas que va a ser el FMI, que está en todos los acuerdos y que se está negociando en el acuerdo que está llevando adelante ahora con la Argentina. Esa acumulación de reservas tiene como contracara el planteo de que van a tener que hacer algo con el dólar oficial, no se lo va a poder atrasar más, y van a tener que hacer algo con la brecha. Pero ojo que no es fácil salir de una corrección cambiaria del tipo de cambio oficial para acumular reservas en el Banco Central
cuando uno tiene 52% de inflación. Por eso, por delante hay un desafío enorme para el gobierno que es, primero que nada, fijar cuál es el rumbo. El rumbo va a ser el del acuerdo con el Fondo Monetario. La Argentina va a ir a un acuerdo con el Fondo Monetario, no hay duda de eso, por eso la Argentina está pagando en estos 3 meses 4.000 millones de dólares al Fondo Monetario, con los DEC que envió en agosto el propio FMI, con la esperanza de que el FMI el año que viene con el acuerdo devuelva eso para la Reserva del Banco Central. Esa es la mejor prueba de que no hay duda de que la Argentina va a hacer un acuerdo con el Fondo Monetario, porque si no, no estaría pagándolo en este momento para quedarse sin reserva y sin acuerdo con el Fondo Monetario. La Argentina va a hacer un acuerdo con el Fondo Monetario además porque si no, no solamente tendría una corrida cambiaria, como les mostraba, sino también tendría una corrida bancaria, y eso generaría todavía más crisis y una crisis no solamente desde el punto de vista económico, sino también institucional y social. Ahora, la pregunta básica es cómo va a ser la Argentina desde el punto de vista político para aplicar ese acuerdo que está negociando con el Fondo Monetario, y ahí hay un problema enorme político de discusión interna dentro de la coalición de gobierno, porque obviamente todas las cosas que estoy contando tienen un costo político grande y es algo que el gobierno va a tener que definir rápidamente para después negociar con la oposición un consenso adicional respecto a ese acuerdo con el fondo. Insisto, no es fácil desde el punto de vista político, más allá de lo que vemos los economistas en las planillas de Excel, achicar el déficit fiscal teniendo que subir tarifas de servicios públicos con aumentos muy fuertes para ciertos sectores de clase media para arriba, cuando tenés 52% de inflación. No es fácil salir de un esquema de atraso cambiario con brecha, aun si el Fondo Monetario no te exige una devaluación, que tengo entendido que no está exigiendo, cuando tenés 52% de inflación. Eso requiere decisión política, trazar claramente cuál es el rumbo y después buscar el consenso mínimo para llevar adelante esas medidas. Quiero cerrar con esto, ya saliendo de esta coyuntura que evidentemente es muy compleja y problemática. Acá hay un problema enorme, como estaba describiendo recién, pero también hay una gran oportunidad. Si no se ordena la macro en Argentina, que de esto estamos hablando, no hay ningún modelo económico posible, ni más liberal, ni más intervencionista, no hay ningún modelo aplicable ante esta realidad económica y social argentina. Hay que ordenar la macro. Y si no se ordena la macro, se corre el riesgo del permanente estallido social y de la crisis institucional en un sistema democrático que ha mostrado ser muy sólido, porque esta crisis ya arrastra por lo menos una década, se ha agudizado en los últimos 4 años, ha habido recambio político y el sistema democrático no tuvo ningún tipo de falencia. Pero también es un sistema democrático que le baja cada vez más rápido el pulgar a la política. Es decir, se cansa de uno y votan para el otro lado por otros, lo cual muestra que hay impaciencia en la gente ante los fracasos y la falta de resultados de la propia política, ante el deterioro de vida permanente que hemos visto en los últimos años. Y todo esto se da en un mundo que, como contaba al principio, no solamente viene a pasos agigantados en términos de cambio tecnológico, económico y todas las tendencias que mencionaba, sino también donde es claro que pueden cada vez más golpear cisnes negros, es decir, hechos inesperados que cambian todo el esquema económico y político del mundo, no solamente de un país. Y claramente esos desafíos, esos riesgos, golpean y son amenazas todavía mayores para países como la Argentina que siguen caminando en la cornisa. Ahora, no se puede ordenar la macro, ni se puede recuperar la moneda, ni el margen para hacer política económica en la Argentina si no hay acuerdos básicos de políticas de Estado, explicitando el diagnóstico de cara a la sociedad. A partir de ese diagnóstico, que obviamente trasciende al gobierno de turno, cuáles son las políticas que se van a llevar a cabo y que obviamente, para recuperar esa confianza, tienen que superar a un gobierno con un mandato de 4 años, o en este caso, con los 2 años que le restan. Y doy un ejemplo. Estamos hablando de que para ordenar la macro hay que achicar el déficit fiscal, hay que reducir drásticamente la emisión monetaria, porque la Argentina, a diferencia de otros países, ya no tiene ese esquema para poder financiarse, porque los argentinos repudian su moneda y si se emite demasiado buscan el dólar
y ese dólar impulsa todavía más la inflación. Pero una cosa es tener claros los objetivos y otra es llevarlos a la práctica desde el punto de vista político. Todos reconocen que hay que achicar el déficit fiscal, el tema es cómo se achica el déficit fiscal. ¿Cómo se hace más allá de la planilla de Excel? Los economistas lo podemos plantear muy fácil. ¿Cómo se instrumenta? Es una respuesta que tiene que dar la política. Lo mismo con los grandes temas sectoriales. En todos los temas sectoriales que vemos en la Argentina se combinan problemas que se discuten en el mundo, pero que están potenciados por la crisis macro de la Argentina. Si no hay acuerdo respecto a esos temas sectoriales, tampoco se va a generar para esos sectores un marco, más allá de la macro, suficiente para expandir las inversiones y el crecimiento. El sistema de salud, el sistema previsional, la legislación laboral, qué hacer con los sectores de la vieja economía, cosa que se discute en el mundo, pero que en la Argentina queda relegado en términos de las discusiones del cortísimo plazo, de la inflación que se acelera, la devaluación, la corrida al dólar, la crisis bancaria. Cómo potenciar y no entorpecer el dinamismo de los sectores más competitivos, como es el caso del sector que representa Cadmi. La gran oportunidad que tiene la Argentina por delante, además de la necesidad de probar algo distinto, es decir, este acuerdo político, es que la desconfianza de los argentinos en su propia moneda ha sido tan grande en los últimos años, en las últimas décadas, que si se logra quebrar esa dinámica de incertidumbre permanente, los dólares que tienen los argentinos fuera del sistema en la propia Argentina sobran para financiar una recuperación sostenida en el tiempo. Muchas veces se plantea, bueno, vamos a abrir los canales de financiamiento de los organismos internacionales, vamos a volver a emitir deuda en los mercados de capitales internacionales. Los argentinos tienen más dólares de lo que la Argentina debe, es decir, la Argentina es acreedor en términos de dólares del mundo. Obviamente el problema es que no lo tiene el Banco Central ni el Estado argentino, sino que lo tienen los propios argentinos. ¿Cómo los argentinos vuelcan nuevamente esos dólares al sistema económico, en inversiones, en consumo y demás? Bueno, es el gran desafío que hay para adelante y eso se llama claramente confianza. Cierro con esto. Fíjense que es algo que quería mostrarles. El presupuesto 2022 claramente plantea una reducción del déficit fiscal, que es lo que ha planteado el ministro Guzmán, obviamente en la negociación con el Fondo Monetario. Eso requiere también una reducción muy fuerte de la emisión monetaria y de los subsidios energéticos. Esa reducción de los subsidios energéticos, aumento de tarifas, en este contexto requiere de decisiones políticas y esto es lo que se está discutiendo muy duramente dentro de la propia coalición de gobierno y después se tiene que trasladar en un consenso político en toda la dirigencia. Pero con esto quería cerrar, cuando hablaba de que los dólares de los argentinos más que alcanzan para financiar cualquier proceso virtuoso de crecimiento en los próximos años, fíjense que han pasado las administraciones y estos son los dólares billete que los argentinos se han llevado al colchón, entre comillas, a las cajas de seguridad, a las casas o al exterior, en distintos gobiernos. En el segundo gobierno de Cristina, fíjense, más de 70.000 millones de dólares. Con el cepo se frenó 15.000 millones de dólares en el segundo gobierno de Cristina. Después en el gobierno de Macri, pese al ingreso enorme de dólares del exterior y la emisión de deuda, los argentinos cuando vieron que volvía todo el proceso inflacionario, se llevaron más de 86.000 millones de dólares. Hoy eso está frenado nuevamente por los cepos por todos lados. Pero hay una cantidad de dólares enorme de los argentinos fuera del sistema. Los últimos cálculos del Banco Central hablan de 250.000 millones de dólares. Fíjense que esto ha sido una tendencia permanente. Y esta es la contracara del fracaso de no solamente los distintos gobiernos, sino el fracaso económico monumental que ha tenido la Argentina en las últimas décadas. Ahora, el fracaso ha sido tan grande, y en particular en los últimos años, donde ya estamos en este escenario de crisis permanente, que estamos ante una oportunidad única para hacer algo, como les decía, distinto, algo diferente, probar otra cosa y salir de una vez de esta dinámica de crisis sin fin en la cual parece inmersa la economía argentina y a la cual la dirigencia política hasta ahora no presenta un rumbo claro de cómo salir. Muchas gracias.
Bueno, Maxi, te quería preguntar, la verdad que es impresionante todo el análisis que haces siempre con tus slides y con todas las presentaciones, pero yo también veo en tu intervención diaria en tu programa, que es muy interesante y en el cual estás teniendo mucho ida y vuelta político también, que a mí en lo personal me gusta mucho y a todos los que te deben seguir también. ¿Cómo aplica todo este panorama que estás mostrando y también la visión a futuro en un mercado específicamente como el mercado de los empresarios del sector tecnológico, donde yo evalúo por lo menos tres variables, ¿no? Importación de productos o de insumos en el caso de los que fabrican o ensamblan, consumo e inversión de las empresas? Mira, yo creo que hay algo muy positivo para el sector. Desgraciadamente, bueno, la pandemia ha impactado en todo sentido, pero también ha acelerado todas estas tendencias que estaba contando y eso ha permitido al sector crecer incluso por encima de la dinámica que venía ya muy fuerte en el 2018 y 2019, que habían sido ya años también de crisis en la Argentina, de 50% de inflación, de devaluaciones permanentes, con todas las dificultades que tiene para un sector que tiene mucha importación, mucho componente importado. Y aún así el sector se había expandido y había tenido años muy buenos. Y eso obviamente se potenció por lo que ha significado la digitalización, la virtualidad y todo lo que conocemos. Ahora, también hay que reconocer que más allá de los gobiernos han entendido la importancia de este sector y en el enganche de la economía argentina en el mundo. Y más allá de la escasez de dólares que se empezó a notar muy patentemente ya también en el anterior gobierno, y por eso el acuerdo con el fondo y la desesperación, y finalmente el cepo muy duro para el atesoramiento de dólares, tengo entendido y me parece muy bien que el sector ha podido mantener un abastecimiento de la demanda muy fuerte que explotó a partir de importaciones que se mantuvieron y que se potenciaron y que pudieron de alguna manera reconvertir, obviamente en el último año, no a las empresas, sino a los hogares, a las familias, y que por delante tienen el gran desafío de las empresas, que son las que vienen detrás de las familias en este proceso de cambio mundial. Entonces, aún en esos momentos de escasez de dólares, hubo una comprensión incluso en este gobierno, de la necesidad de mantener una línea abierta de suministros y de abastecimiento de dólares para poder importar en el sector. Yo veo que para adelante, obviamente si podemos salir del escenario de crisis y creo que hay un margen para hacerlo, pero hay una cuenta regresiva, esto es contrarreloj, creo que esto se va a definir en los próximos 3 o 4 meses, a más tardar en el verano. La Argentina tiene que ir a un acuerdo antes de marzo porque después ya no hay margen para seguir pagándole al Fondo Monetario y sería el cataclismo, digamos, caer en default con el Fondo Monetario. Muchas veces me preguntan qué significa eso. Bueno, que te cortan financiamiento de cualquier crédito, no solamente crédito comercial para importar un tornillo o un mouse o lo que quieras, sino también de los organismos internacionales para importar vacunas, de las empresas más grandes que tienen líneas de crédito de otros organismos y bancos de fomento en el exterior, en dólares. Eso no va a ocurrir. Tengo entendido que vamos a ir al acuerdo con el fondo. Ahora sí está el desafío de reconstituir la confianza y que esta escasez de dólares que puede profundizarse no termine ahorcando a un sector muy dinámico como es este. Yo tengo confianza de que efectivamente entre la conciencia que hay en el sector público de que lo último que podés hacer es cerrar a este sector o no permitirle seguir desarrollándose, sobre todo por la necesidad también de reequipamiento que hay ahora por delante en las empresas, y por lo que estamos viendo en el cambio mundial, tengo la confianza de que más allá de la coyuntura, que insisto, plantea un escenario muy desafiante en los próximos 3 o 4 meses, el sector tiene enormes perspectivas para seguir creciendo, porque lo ha hecho en los peores momentos. Y esto habla también no solamente del dinamismo de los actores acá en la Argentina o de las cadenas que se han también enhebrado con proveedores internacionales, sino también de, insisto, una conciencia grande no solamente del consumidor, de las empresas, sino también del sector público, del dinamismo que tiene este sector.
No, y aparte un sector, yo coincido con vos, que es muy dinámico y que siempre tiene la capacidad de reinventarse, ¿no? Ante cualquier nueva realidad que se le presenta. Última y cortita. Disculpame, y también veo, por ejemplo, hablamos de el regreso a la presencialidad de los chicos, las escuelas, universidades. Estuve la otra vez en una universidad muy grande, que es la Universidad Nacional de Córdoba, y estuve el otro día en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Ciencias Económicas y demás. Y está claro que esa vuelta a la presencialidad no va a ser como antes y que la virtualidad es un activo que todos van a cuidar. Es decir, ¿qué quiere decir con esto? Que estaban fascinados en las dos universidades más grandes que tiene la Argentina, que es la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de Córdoba, de que muchísimos talleres, muchísimos cursos de grado y de posgrado se iban a seguir dando de manera virtual. Y para eso, obviamente, necesitas seguir apostando al equipamiento, a la inversión en tecnología. Cito el caso de las universidades, pero lo mismo podés replicarlo en las empresas, podés replicarlo en un montón de ámbitos, que esto llegó para quedarse, ¿no? Que no es algo que ha ocurrido como algo transitorio, sino que es parte de una tendencia que se está firmando. No, y aparte lo hablábamos con varios de los paneles, ¿no? La digitalización de documentos, el desarrollo de aplicaciones móviles Todo. o para reserva de restaurantes, por ejemplo. Bueno, infinidad de ejemplos. Estuve ¿no? el otro día en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Me decían, bueno, gracias a todo el trabajo que han hecho y el equipamiento también de los contadores con el tema de la digitalización y demás, han avanzado un montón y sobre eso no van a volver atrás. Digamos, lo que se ha trabajado en digitalizar, no solamente en las empresas, sino también en aquello que tienen que armar todo el esquema legal de presentación de impuestos y de proyecciones y demás. Bueno, todo eso claramente ha llegado, se ha internalizado y va a seguir como un proceso obviamente muy importante que va a requerir inversiones también importantes para el sector para poder acompañar esa demanda. Te decía, última y cortita, como para mostrarles un poco el horizonte hacia dónde deben apuntar los empresarios del sector tecnológico. ¿Qué variables, vos que sos un experto en analizar datos, qué variables son las que tienen que tener en cuenta para saber hacia dónde ir y estar preparado para lo que venga? Bueno, creo que todos conocen, digamos, cuáles son las variables. Yo estoy muy preocupado porque veo una dinámica en la cual se aceleraron los precios en la Argentina ya en niveles que son intolerables, entre comillas, antes de hacer los deberes. Es decir, como contaba, tenemos 52% de inflación y acelerándose, los datos que han venido en los últimos días verdaderamente son muy malos. Antes de que tengas que acomodar el tipo de cambio, antes que tengas que acomodar las tarifas, muchos precios relativos que se han pisado, primero en la coyuntura excepcional de la pandemia y después en la desesperación del año electoral. Entonces, mi gran preocupación es que eso termine en una dinámica que se haga muy difícil de controlar. Evidentemente, lo que hay que mirar y seguir muy de cerca, básicamente son los precios, qué pasa con la inflación y cuál es la respuesta, y después a la política, cuál es la respuesta de la política. Si la política después del 14 de noviembre toma conciencia de este escenario y plantea un diagnóstico descarnado, como el que creo planteé yo, y en todo caso plantea cuál va a ser el rumbo que se tome y los consensos que se van a lograr para poder instrumentar eso que todos saben que hay que hacer, que son cosas que son muy fáciles de hacer en la planilla de Excel, como decía, pero difícil de llevar desde el punto de vista político. Sin duda, yo siempre digo lo mismo, en la Argentina, y creo que los empresarios de este sector en particular lo han entendido mejor que nadie, aquel que tiene un sector dinámico, con una demanda garantizada en el futuro, y conoce bien el negocio, sabe mejor que nadie que la mejor forma de protegerse frente a los vaivenes es invirtiendo más en su sector. En este caso, y los empresarios lo han interpretado bien y en la medida de las posibilidades, obviamente las negociaciones con el gobierno, las restricciones en las importaciones y demás, es equiparse con todo lo que se pueda previendo la demanda futura. Con los problemas que hay, con los problemas de financiamiento que todos conocemos, pero sin duda todos los que han apostado en los últimos años en medio de coyunturas muy similares
a seguir creciendo en este sector. Les ha ido muy bien y creo que les va a seguir yendo muy bien en el futuro. Seguramente, porque es un mercado y es un sector que trabaja mucho en equipo y que siempre viene tratando de pelear todas las batallas, como decimos. Bueno, Maxi, yo te quiero agradecer. Igual el año que viene te vamos a volver a tener en Pulso IT sexta edición para que nos vuelvas a mostrar la realidad. Así que te agradezco muchísimo que estés con nosotros, que hayas estado con nosotros mostrándonos todo esto. Gracias, Sebas, un gusto y espero volver a vernos próximamente. El año próximo por estaremos. Por supuesto, Pulso IT, sexta edición, lo tenemos a Maxi de vuelta. Y a todos ustedes les digo, como siempre les dije en cada uno de los cierres de cada uno de los paneles, que no se olviden de que cada uno de los paneles, de todo el contenido que con mucha pasión hemos tratado de armar para esta edición, que no se olviden de verlos a todos porque hay muchísimo material súper importante para sus empresas, para sus negocios y para seguir adelante, como decíamos recién con Maxi, ¿no? Adaptándonos y luchando para fortalecer el desarrollo de este mercado tan lindo que es el mercado tecnológico al que todos pertenecemos. Muchas gracias por habernos acompañado. Sigan con los contenidos de Pulso IT. Nos vemos.